Seguimos con la serie La vida de Jesús y los milagros de Jesús. Esta es una serie bastante interesante y está diseñada para fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios majestuoso. Abra su Biblia, por favor, ahí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 3. Mire usted, todos y cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea nuestro caminar con Dios o en qué nivel estemos viviendo nuestra vida cristiana, algunos al principio de su caminar con Cristo, otros al paso de los años, otros ya en la madurez como cristianos, pero todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros, llegará el día en que enfrentemos una crisis. Una crisis que no podremos manejar. El día de ayer, mi esposa y yo visitábamos a un hermano de esta congregación que le llegó la crisis de salud. Su madre me contaba que un hombre bastante saludable, sano en todo lo que respecta a la salud, y de repente se encuentra en un hospital con una cirugía impresionante. Y llegará un punto en la vida de cada uno de nosotros en que la única esperanza que nos queda es un milagro. Sí, un milagro. Pero la buena noticia es que nuestro Dios continúa obrando milagros, sanidades, prodigios y portentos hoy en día. Porque es un Dios majestuoso. Nuestro Dios sopló vida en el vientre muerto de Sara, y 9 meses más tarde ella y Abraham se convirtieron en padres de Isaac. Y eso es un milagro debido a la edad de ambos dos. El mismo Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel y Moisés pasaran en tierra seca. Milagro portentoso. Él también hizo que lloviese maná del cielo para los hijos de Israel durante 40 años. Y que sus vestiduras y sus calzados no se desgastaran. Bastante impresionante. Y sepa usted que Él es el mismo Dios que está obrando entre su pueblo hoy en día. Milagros y prodigios. Tal vez la crisis suya vaya a venir en la forma de un ataque a su salud, o a su familia, o a su economía, o a su mente, a su corazón. Una crisis espiritual. Pero nuestro Dios es nuestro sanador. Jesús, durante su ministerio corto en esta tierra de 3 años y medio, sanó a los cojos, a los sordos, a los ciegos, restauró paralíticos y levantó a los muertos de la tumba. Y considere usted esto. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Es decir, para siempre. Luego entonces lo que hizo en las orillas del mar de Galilea, Él lo puede hacer hoy por usted, por usted, por usted y por cada uno de los que tenemos necesidades. ¿Lo cree usted? Porque mire usted, algunos cristianos no piden sus milagros porque no entienden los milagros.
En primer lugar, es importante que usted se dé cuenta, que yo me dé cuenta, que no tenemos por qué entender los milagros a fin de recibirlos. Considere usted este ejemplo. ¿Entiende usted por completo cómo la comida se convierte en energía cuando la comemos? Yo no. Mi hijo sí, porque estudia medicina, pero yo no. ¿Quiere decir esto entonces que dejaremos de comer por cuanto no entendemos? Ojalá que no. Y se nota que no hemos dejado de comer. No convencemos a nadie de que nos estemos muriendo de hambre. ¿Va usted a vivir en la oscuridad simplemente porque no puede entender completamente cómo es que funciona la electricidad? Seguramente que no. Porque mire usted, si usted está dispuesto a experimentar solamente lo que su mente carnal puede entender, entonces usted va a vivir una vida artificial, vacía, y nunca podrá experimentar un milagro. ¿Necesita un milagro? Y sin embargo, ¿nunca ha tenido un milagro? Cuando usted quiere algo que nunca ha tenido, debe estar dispuesto a hacer algo que nunca ha hecho. Lo más importante es que usted y yo debemos de tener fe en Dios y saber que no hay nada imposible para Él. ¿Cuál es su necesidad? Dios es más grande que cualquier necesidad que usted pueda traerle. Y lo más importante es que debe usted saber y estar ciertísimo de que es la voluntad de Dios bendecirlo y sanarlo de acuerdo a su propósito. La comprensión de la base bíblica para los milagros le mostrará la conexión entre la salud espiritual y la salud física. La primera promesa de Dios en lo que concierne a la sanidad se encuentra en la Biblia en Éxodo 15:26, donde dice de esta manera: sígame, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta es la promesa de Dios con respecto a la sanidad física a los hijos de Israel, quienes fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Y así que la pregunta es: ¿qué tan exitoso fue el seguro médico de Dios para sus hijos? En el Salmo 105:37, el rey David responde a esta pregunta. Dice: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Otra traducción dice: y no había persona debilitada entre las tribus. Y el hecho de que este milagro sea uno que se encuentre en el Antiguo Testamento no significa que el mismo no se encuentre disponible para la iglesia, para usted y para mí en estos tiempos hoy. Porque es la intención de Dios que nosotros, como hijos de Dios, como parte de la iglesia, experimentemos la sanidad que Él tiene para nosotros como parte de la iglesia del Nuevo Testamento. En Marcos 16, en los versículos 16 y 17, cada reunión usted escucha estas palabras que dicen: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo he experimentado el poder maravilloso sanador de Dios en mi vida y en la vida de mis hijos. Y si yo le preguntara a usted, estoy seguro que habemos muchos que hemos experimentado esto, y tal vez haya más que necesitan y que no han experimentado esta gracia. Pero está disponible para usted hoy en día. Por lo que totalmente negamos
que los milagros pertenezcan al pasado, no. Porque si la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces podemos creer que su poder para sanar nunca ha sido erradicado, anulado, quitado, retirado, desaparecido de esta tierra. No. Luego entonces es una conclusión lógica y razonable pensar que Él sigue sanando y sigue obrando milagros. Pero muchas veces los cristianos se distraen en cuanto al verdadero origen de su sanidad y de los milagros. No se confunda usted, mi hermano, mi hermana. La sanidad y los milagros no se encuentran en ninguna iglesia específica o con algún predicador específico, no. Se encuentran en la palabra poderosa de Cristo Jesús. Y la Biblia, siendo la palabra viviente de Dios, es la fuente de la sanidad y de todos los milagros. Fíjese lo que dice en Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, es decir, la palabra de Dios. Porque largura de años, de días y años y de vida y paz te aumentarán. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Y una vez que aprendemos esto, entonces tendremos la tenacidad de la fe para estar firmes en su palabra y entonces esperar nuestro milagro. Si usted ha recibido malas noticias sobre su salud, y es posible que usted, como este hermano nuestro allá en el hospital, haya mirado o esté mirando a la muerte cara a cara, mire a otro sitio. No se puede mirar en dirección opuesta a la vez. No, yo no puedo mirar hacia enfrente y al atrás a la vez. Mire a otro lado. Mire a la vida. Elija la vida, elija a Cristo Jesús. Elija la fe en el Hijo de Dios. Él es quien puede darle su milagro en este día. Consideremos entonces la palabra de Dios y aprendamos. El texto de hoy se encuentra en Marcos 3, del 1 al 6. Sígame con su vista. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, es decir, para matarle. Cierre sus ojos unos momentos. Señor, aquí hay muchas personas que necesitan un milagro. Da a cada uno conforme a la porción de su necesidad. Sana y restaura. En el nombre de Jesús. Y hemos de darte la gloria y la honra siempre. Enséñanos. Amén. Esta historia de este milagro está registrada en 3 de los evangelios llamados
evangelios sinópticos. El término evangelio sinóptico o evangelios sinópticos es utilizado para hacer referencia de los tres evangelios canónicos, en concreto el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, entre los cuales existe grandes afinidades y muchas similitudes. Este término sinóptico proviene de dos palabras griegas, S-Y-N, sin, que quiere decir junto, y opsis, que quiere decir ver. Por lo que la palabra sinóptico indica que el contenido de los tres evangelios pueden ser dispuestos, arreglados o situados, colocados para ser vistos juntos, bien sea en columnas verticales, paralelas, o bien en sentido horizontal. El evangelista Lucas también nos menciona acerca de esta historia. De hecho, menciona en Lucas 6:6 y dice: un hombre estaba allí cuya mano derecha la tenía seca. Mateo también menciona este incidente en su evangelio, ahí en Mateo 12, del 9 al 14. Sin embargo, curiosamente, Lucas, con la precisión de un médico, por cuanto era doctor, es el único que menciona que era la mano derecha. Y como usted sabe, los doctores tienden a tomar un historial muy detallado del paciente. Y Lucas, con ese detalle de médico, nos indica que era la mano derecha la que este hombre tenía afectada. No menciona ninguno de los tres evangelios la razón por la que este hombre tenía esta mano afectada o seca. Pero estudiando un poquito más, hemos encontrado que en el evangelio de a los nazarenos, un evangelio que no es canónico, que no se encuentra en la Biblia, este evangelio menciona que el hombre es un trabajador de la cantera, de la roca, y que su mano había sido lesionada, por lo cual esto destruye su habilidad para ganarse el pan, su medio de vida y el sostenimiento para su familia. Pero la aclaración objetiva, la aclaración real, es de que no hay manera de confirmar el origen de ese detalle, por cuanto ese evangelio no es canónico, no es parte del canon, no es aceptado. Lo que sí es cierto es que este es un incidente muy importante en la vida de Jesús, porque estaba muy claro que él y los líderes ortodoxos de los judíos tenían posturas que eran diametralmente opuestas, naturalmente, totalmente irreconciliables. Para él, Jesús, el volver a la sinagoga era dar muestras de una increíble, extraordinario valor. Era la acción de un hombre que se rehusaba a buscar su seguridad. Y estaba decidido a enfrentar, a arrostrar una situación peligrosa con estos hombres. Porque en la sinagoga se encontraba siempre, en esa, una de las más grandes en Capernaum, se encontraba una delegación del Sanedrín. Era como hablar de que una delegación del Senado de la República se encontraba allí. Y eran inconfundibles estos hombres. Porque los primeros asientos eran los sitios de honor, y ahí estaban ellos, allí se encontraban. Uno de los deberes del Sanedrín era descubrir y pararle el tren, como decimos, detener a cualquiera que pudiera descarriar al pueblo, apartándolo del camino correcto. Y eso era precisamente lo que aquella delegación consideraba que Jesús estaba haciendo. Lo menos que le interesaba era el culto o la enseñanza. No, como algunos de ustedes aquí. Tienen agendas
personales. Vienen por diferentes motivaciones. Yo no las conozco, pero Dios sí. No les interesaba la enseñanza de la palabra de Dios. Tampoco buscaban el poder, el mover de Dios. No buscaban razones para adorar y para exaltar su nombre. Estaban allí para vigilar, para investigar con ojos vigilantes las acciones y las palabras de Jesús, con la intención de prenderle, de eliminarle, de matarle. Estos desean que Jesús haga un despliegue de su misericordia con el fin de obtener la base para acusarle, culparlo de romper las leyes sagradas para ellos. Estos fariseos, siempre vigilantes, habían sido guardianes autoproclamados, autoimpuestos de las viejas leyes y las tradiciones de más de 300 años. Eran líderes llamados a guiar, a enseñar, a señalar el camino hacia Dios, pero tristemente habían perdido todo este afán y estaban más interesados y consumidos en la preservación de poder y de su prestigio. Y vivían buscando una razón, buscando un motivo, buscando una excusa para desafiar a Jesús. Y como no la encontraban, no podían ni tenían nada con que acusarle para condenarle a muerte. Y Jesús mismo en Juan 8:46 les dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede prenderme un error? ¿Quién de ustedes puede acusarme de alguna inmoralidad? ¿Quién? Silencio total. Pero entonces tratan de presentar cargos contra sus discípulos. ¿Sabe usted? Esto todavía sigue sucediendo hoy en día. ¿Lo ha notado? Muchos no vienen a la iglesia porque, según ellos, todos los cristianos somos unos hipócritas. Yo siempre les digo, les contesto, siempre hay un lugar más para un hipócrita más. Porque la acusación es que todos los pastores o seguidores o discípulos son estos, son otro, y hacen esto y hacen otro, y yara. La pregunta es: ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Jesús sino solo el bien? Cada mañana que despiertas es una oportunidad para enderezar tus caminos. ¿Quién tiene garantizado el próximo suspiro? Quisiera yo saber. En aquel tiempo nadie pudo contestarle. Nadie pudo acusarle de algo. En esta ocasión, ¿le contestarás tú? ¿O tú? ¿O aquellos que acusan a sus hijos? Siempre hay un lugar para un hipócrita más, porque este es un lugar de restauración. Pero a esto, los fariseos les parece necesario citar a Jesús. Es importante recordar que en el capítulo anterior, o sea, el capítulo 2 del mismo libro de Marcos, los discípulos de Jesús recogían espigas en el día de reposo porque tenían hambre. Por lo que a los judíos, a los fariseos les parece necesario citar a Jesús ante el tribunal provincial de Galilea porque tienen la intención de matarlo. Y durante la cosecha de espigas, Jesús, como siempre, es acusado como persona responsable por la conducta de los suyos. No hay duda de que la ley del sábado es bíblica. No hay.
Es a la vez una ordenanza de la creación, dice Éxodo 20, del 8 al 11. Y es una ordenanza de la redención, dice Deuteronomio 5, del 12 al 15. Sin embargo, lo que no era bíblico era la normativa 18.760 que los rabinos y los fariseos habían impuesto sobre el pueblo y habían envuelto el día de reposo. Y cuando los discípulos fueron acusados de hacer lo que no es lícito en el día de reposo, en sábado, ahí en Marcos 2:24, Jesús sencillamente responde: ¿y por qué no? ¿Por qué no es lícito? Preguntó a los fariseos. Note usted cómo Jesús les responde casi de la misma manera que le respondió a Satanás. Ahí en Mateo 4, del 1 al 11, en el monte de la tentación, le respondió con las escrituras. ¿No habéis leído lo que hizo David? Dice Marcos 2:25. Esto nos enseña claramente que nosotros como cristianos debemos estar preparados y siempre listos para ganar las batallas espirituales con las que nos enfrentemos día a día, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Efesios 6:17. ¿Pero qué hizo David? David, el prófugo, andaba huyendo con una banda de seguidores. Se encuentra de repente hambriento y alimenta a sus hombres con los panes de la proposición. Primera de Samuel 21, 3 al 6 nos narra la historia. Y de acuerdo con la ley de Dios, no solo la ley de Dios, pero también la tradición de ellos, comer estos panes solamente era lícito exclusivamente para los sacerdotes, de acuerdo a Levítico 24, del 5 al 9. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo, el espíritu de la ley tiene prioridad sobre la aplicación de la misma, rígida, inflexible. Los discípulos, de hecho, no habían violado absolutamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, aunque sí violaron las reglas hechas por los hombres, exactamente por estos fariseos. Y Jesús les explica que malinterpretaron la ley de Dios y luego les aclara que Él es Señor sobre el sábado, porque Él es nuestro reposo. ¿Ha entrado usted en el reposo de Dios? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Entonces usted vive en el reposo de Dios. No se vaya de este lugar si usted no tiene esa experiencia. Él es Señor del sábado, dice Marcos 2:28. Pero dicha sea la verdad, esto no es un conflicto respecto al día de reposo, sino es un conflicto respecto al reconocimiento del Mesías. Los fariseos no aceptaban a Jesús como Salvador o como Mesías, menos si sanaba en sábado. Pero Jesús, sin embargo, está dispuesto a proveer, a presentar evidencias para sus enemigos, para sus detractores. Y no evita la muerte, sino que está preparado para enfrentarla. A la vez, emplea la sanidad y los milagros para mostrarles el propósito real de su venida: salvar de la muerte eterna a los hombres por su amor y por su misericordia. Pero para tener un contexto adecuado de lo que significaba para ellos el sábado, déjeme decirle que estaba prohibido hacer ningún trabajo. Y curar a un enfermo era un trabajo. La ley judía era detallada y definida en este punto. La atención médica solamente se podía otorgar si había peligro de muerte. Se podía ayudar el sábado a una mujer parturienta, es decir, a una mujer que estaba a punto de dar a luz. Se podía tratar la infección de una garganta, sí.
Pero si a alguien se le caía un muro encima, una barda encima, se le podía desenterrar un poquito para ver si estaba vivo. Y si estaba muerto, se dejaba ahí hasta el otro día. No se podía entablillar una fractura. No se podía echar agua fresca en una mano o en un pie que estuvieran lacerados, heridos. No. Tampoco se podía poner ungüento. Es decir, cuando mucho se podía procurar que el enfermo herido no se pusiera peor, pero tampoco que se pusiera mejor. Jesús les dijo: ¿cuál de ustedes, si su oveja cae en un hoyo, no la saca en el día sábado? Y creo que fue Billy Graham el que dijo: si tu oveja o tu buey se está cayendo cada día de reposo en el hoyo, tienes que hacer dos cosas: o te deshaces del oveja o del buey, o tapas el hoyo. No, es sumamente difícil comprender una actitud así. Lo mejor que podemos hacer para comprender este punto de vista tan estricto acerca del sábado es recordar que un judío ortodoxo rehusaría defender su propia vida el día sábado. En una de las guerras de insurrección, llamada la guerra de los Macabeos, cuando se inició la resistencia, algunos de los rebeldes se refugiaron en unas cuevas. Los soldados romanos los persiguieron. El historiador judío Flavio Josefo, que escribió en sus libros titulados Las guerras de los judíos, son varias guerras, nos narra que los romanos los persiguieron y los conminaron, los invitaron a que se rindieran. Y estos se negaron. Les dijeron: los dejamos vivir si se rinden, pero no quisieron. Por lo que entonces los romanos atacaron en sábado, porque conocían su historia. Y cuando se encontraban dentro de las cuevas, llegaron a ellos y los sorprendieron sin que ofrecieran la menor resistencia, siquiera para impedirles la entrada a las cuevas. Se negaron a defenderse a sí mismos aquel día sábado, porque no estaban dispuestos a quebrantar el honor que debían al sábado, ni siquiera para salvar sus vidas, porque nuestra ley nos manda descansar en ese día. El mismo historiador Flavio Josefo nos dice que cuando el general romano Pompeyo puso sitio a la ciudad de Jerusalén, los defensores se refugiaron en el recinto del templo. Y Pompeyo se puso a construir una rampa suficientemente alta de manera que pudiera atacarlos. Él conocía las costumbres y las leyes de los judíos y construía esta rampa el sábado. Y los judíos no movieron ni un dedo, no digamos una mano, para defenderse o para impedir la construcción, aunque sabían que su inactividad sabática, con ello estaban firmando su sentencia de muerte. Y los romanos, quienes tenían un servicio militar obligatorio, tuvieron que acabar por eximir o pasar por alto este servicio militar obligatorio a los judíos, porque se negaban a pelear en sábado. La actitud judía ortodoxa para con el sábado era totalmente rígida, inflexible, como de repente somos muchos cristianos. Pastor, ¿usted come carne de puerco? ¿Qué no sabe que es un animal inmundo? Mira nada más que zapatos, qué corbata tan mundana. Jesús lo sabía. Volviendo a nuestra historia, la vida de ese hombre no corría peligro en absoluto. Físicamente no estaría ni mejor ni peor si se le hacía esperar al día siguiente. No.
Para Jesús esto era una lucha, una prueba. Y Él la enfrentó abierta y limpiamente. Y le dijo al hombre de la mano seca, levántate. Y le pidió que se pusiera en medio donde todo mundo que estaba en la sinagoga le pudiera ver. Probablemente lo hizo por dos razones. Una sería para despertar en los congregantes allí la compasión para este hombre, mostrándoles a todos su desgracia. Pero también porque Jesús quería dar aquel paso de manera que absolutamente todos, sin faltar uno, pudiera verlo, pudiera observarlo. Entonces les hizo a los maestros de la ley dos preguntas profundas y penetrantes. Escúchenlas. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Dice el verso 4. Y Jesús los puso en un verdadero aprieto, porque estaban obligados a admitir que era legal hacer el bien. Y era una obra buena lo que Él se proponía hacer. Estaban obligados a la vez a negar que fuera legal hacer algo malo. Sin embargo, no cabía duda que era una obra mala dejar que un hombre en esta situación lastimosa, dejarlo así, cuando se tenía la posibilidad de ayudarle. Y aquí Jesús está poniendo el dedo sobre la llaga. Él estaba haciendo lo posible para salvar la vida literalmente de aquel hombre, sanarlo. Y ellos estaban tramando, estaban urdiendo, estaban conspirando a acabar con Jesús. Desde cualquier punto de vista, se mirara como se mirara, no cabía la menor duda que era mejor pensar en ayudar a un hombre que pensar en matarlo. Por lo que no nos sorprende que no pudieran contestar. Se callaron. Y es ese silencio de parte de ellos que hace que Jesús se enoje y se entristezca a la vez por la dureza de sus corazones. Y la pregunta es, ¿cuántas veces habremos entristecido el corazón de Dios con nuestras actitudes, con nuestros desplantes, con nuestro proceder, con nuestras palabras? Ninguno de los otros evangelistas registra el enojo de Jesús, excepto Marcos. ¿Pero qué se propone Jesús? ¿Romper con la interpretación de la ley dada por los fariseos? Fíjese que normalmente Jesús se ajusta y mantiene, respeta la ley del día de reposo por cuanto era judío. Pero esta vez, Él decide dar una hermosa pero dura lección con esta sanidad. Y hace una comparación de lo que Él quiere hacer el bien y salvar, y los malos propósitos de ellos, aún el día de reposo, queriendo matarlo, quitarle la vida. Salvar la vida no era prohibido, pero la intención que ellos tienen en este día de reposo es encontrar evidencias para poder matarlo. ¿Sería esto algo bueno? Claro que no. Y Jesús está dispuesto a morir, ya que era el propósito de su venida, es para salvar y dar su vida en rescate por muchos. Y ahora que todos los ojos en la sinagoga están fijos sobre Él, ¿qué va a hacer Jesús? Tal vez se pregunta. Volviendo su vista al hombre en desgracia, note usted cómo le dice, extiende tu mano. El verso 5. Mire usted, quien obedece a Jesús y le extiende su mano y su corazón, recibirá de Él salvación de su alma, restitución, restablecimiento en todas las áreas, tanto física como emocional como espiritual. Por eso está aquí
presente. Y con una palabra de poder sanó a aquel hombre. Ojalá que se pueda usted imaginar la escena allí en el teatro de su mente, en aquella sinagoga. Todos los ojos están puestos en Jesús. El hombre con la mano seca, la mano derecha, se paró frente a todos. Su mano estaba colgando, inútil, a un lado de él. La Biblia nos dice que su mano estaba rígida, estaba seca, paralizada, inutilizada. Y creo que la mayoría de nosotros que usamos primordialmente la mano derecha, podemos imaginarnos la frustración, la amargura, la miseria para este hombre que no podía usarla y no podía ganarse el sustento para su familia, la tristeza, la desolación, la desesperanza. La sonrisa había huido de su rostro, su alegría se había ido, ya no era capaz de hacer absolutamente nada, ninguna actividad útil con su mano derecha. La mano derecha, importante, importantísima diría yo en la cultura judía, era con la que se utilizaba para saludar. Todo buen judío comía con la mano derecha. Se utilizaba para impartir bendición a los hijos. La mano izquierda estaba reservada para otras funciones físicas, pero este hombre con su mano derecha que estaba seca, rígida, muerta, y de pronto, con la palabra poderosa de Jesús, la vida vuelve literalmente a este hombre. No solamente puede mover su mano, su brazo, pero vuelve la esperanza, vuelve el gozo, la habilidad de poder trabajar, de ganar el sustento para su familia. ¿Puede usted imaginarse la felicidad en el rostro de este hombre al ser restaurado, sanado? El día de su milagro había llegado. Y también ha llegado para usted. Cristo había llegado a su vida. Pero note usted la actitud de los fariseos. Para ellos la religión era ritual o ritualismo. Consistía en obedecer reglas y normas. Y Jesús estaba quebrantando aquellas reglas, aquellas normas. Ellos genuinamente estaban convencidos de que Jesús era una mala persona. Eran como el que cree que la religión consiste en ir a la iglesia, consiste en leer la Biblia de cuando en cuando, un día sí, el otro no, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Orar o rezar, dar gracias a Dios antes de los alimentos, hacer el culto familiar cuando me acuerdo, o rezar el rosario para unos otros. Y llevar a cabo todos los actos externos que se consideran religiosos, como de repente al pasar por una iglesia y persignarse y otra infinidad de cosas. Pero sin embargo nunca están dispuestos a hacer nada por nadie, porque no sienten nunca compasión. Tampoco tienen deseo de sacrificarse por nadie. Ellos tienen bastante con su religiosidad y son sordos a la llamada de la necesidad y ciegos a las lágrimas del mundo. Pero para Jesús, en cambio, la religión era servicio. Era amar a Dios y a las personas. El ritual era y continúa siendo irrelevante comparado con el amor en acción. Para Jesús la cosa más importante del mundo no era llevar a cabo correctamente un ritual, sino la respuesta espontánea al clamor de la necesidad humana. Y el sanar al hombre de la mano seca, Jesús demuestra una vez más que Él es Dios en forma humana. El Mesías prometido, a quien no querían ellos ver, ni le creían, menos si sanaba en sábado, rompiendo sus reglas y sus tradiciones. Cuando Dios en realidad les había dado el sábado, y este sería un día santo de deleite para el pueblo,
Era un día para descansar del trabajo ordinario, para adorar a Dios. Y sin embargo, en su temor de violar la ley de Dios, los líderes religiosos habían establecido tantas y tantas reglas y regulaciones y normas con respecto al día de reposo, que se había convertido en una carga pesada, onerosa, masiva para el pueblo de Dios, impuesta por el hombre, como muchas denominaciones. Sabemos de un pastor por allá que dice: yo no bautizo a nadie a menos de que no me demuestre que ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Wow. Reglas. Y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto otro, y no hagas esto. Eso es malo. Todo es malo. Y la vida del cristiano entonces se vuelve una serie de reglas y regulaciones que lo tienen oprimido y no hay libertad en Cristo. Era tan malo que ni siquiera se podía levantar un dedo para ayudar a quien lo necesitara. Y lo que Jesús pretende es que los líderes religiosos puedan ver que negarse a hacer el bien el día de reposo estaban causando literalmente daño. Que no solo no estaba mal ayudar al hombre con la mano seca, pero era un gravísimo error no ayudarlo. Jesús quería que los líderes religiosos vieran que su visión del sábado no solamente era incorrecta, era inmoral. Ya que la mano derecha marchita, inútil de aquel hombre, era un grave impedimento para una vida activa, una vida feliz, útil. Y eso equivalía moralmente a la destrucción de la vida de alguien. Por lo tanto, en lugar de guardar, de mantener la ley de Dios, estos líderes religiosos realmente estaban rompiendo y faltando a la ley. Y además su actitud era una actitud sin amor, una actitud despiadada y cruel. Pero ellos, habiendo sido testigos de este milagro, testigos presenciales, oculares, ya tenían bastante. Tienen suficiente evidencia para acusarle. Y se dirigen a los herodianos, los seguidores de Herodes, cuya tarea principal consistía en guardar el orden en Galilea. Y consultan con ellos con el fin de armar una coalición, una alianza, cuyo propósito es matar al Hijo de Dios. Esto muestra hasta dónde eran capaces y estaban dispuestos a llegar estos fariseos. Ningún fariseo tendría nada que ver con un gentil o con un hombre que no guardara la ley. Tales personas eran consideradas inmundas. Por cuanto los herodianos eran funcionarios, seguidores de Herodes, estaban relacionados con los romanos, eran considerados inmundos. En todos los sentidos normales, los fariseos los consideraban como tales. Pero ahora estaban dispuestos a entrar en lo que ellos un día consideraron una alianza impía, porque su odio era tal en contra de Jesús que no se detendrían ante nada. Pero mire usted, finalmente, estas dos clases de personas están caracterizadas, tipificadas en todas las iglesias cristianas. En todas. Primeramente, los que tienen no solamente la mano seca, sino el alma y el corazón secos. El alma y el corazón seco. Viven en una completa o parcial aridez, una sequedad espiritual que les impide ser productivos en la obra de Dios. No pueden levantar su mano menos el corazón. Están
están convencidos de que venir a la iglesia es bueno, por eso están aquí, pero a causa de su frialdad, su alma, su vida espiritual está muerta o agonizante. Antes cantaban en el coro, antes diezmaban, antes ofrendaban, antes leían la Biblia con avidez, con necesidad. Antes predicaban a Cristo, compartían las buenas noticias con los demás, pero es cosa del pasado ahora. Y son como aquella parábola de la moneda perdida. La moneda en realidad no estaba perdida. Lo que sucede es de que no tenía absolutamente ningún valor para el dueño de la moneda. No podía transaccionar nada con ella. No la podía utilizar porque no se hallaba. Pero no había perdido su valor en sí. Antes cantaba, antes oraba, antes diezmaba, antes ayunaba. Pero es cuestión del pasado. Ya ni me acuerdo cuánto. No hay un gozo genuino, su sonrisa es artificial. Cantan de un gozo que no sienten. Y el calor del Espíritu Santo en su vida es solamente una experiencia del pasado de hace tanto tiempo. Y están aquí hoy. Pregunta, ¿es esa su situación? Con el alma y el corazón marchito o marchita por el pecado, habiendo aceptado diferentes situaciones en la vida que lo encaminan cada vez a alejarse de Dios y dejan su corazón árido y reseco. Y no puede haber fruto, no puede haber fertilidad en la sequedad, no. Sin una comunión verdadera con Dios, sienten que sus oraciones no llegan al trono de Dios, mucho menos que sean escuchadas o respondidas. Tal vez la amargura, el desaliento, la dura lucha, la decepción de algunos que se dicen cristianos pero que no lo son. A tal grado que el corazón se vuelve insensible, rígido, duro, inutilizable para Dios, como era inutilizable la moneda que estaba perdida. Tal vez con actitudes o falta de perdón, o hay dolor, tal dolor en la vida de usted que lo paraliza, que le quita la vitalidad a su vida espiritual. Todo eso es capaz de secar el alma de quien sea. Pero Jesús está aquí. Él está aquí. En nuestro medio, Él quiere volverle el gozo de su salvación. Él quiere restaurar, quiere avivar la relación con Él, devolverle la vitalidad a su vida espiritual, sumergirlo en las aguas de su río para que no sienta sed jamás. Él quiere que de su vientre broten ríos de agua viva que salten para vida eterna, de tal manera que no sienta sed jamás. Si es esa su condición, usted no tiene por qué vivir un día más en esta condición. Él quiere restaurarle, quiere quitarle la sequedad, la rigidez, la inutilidad de su alma, si tan solo usted le invita y habla con Él. Como aquel hombre necesitado, escuche la voz de Dios. Puede venir a encontrarse con su milagro en este día. Pero también están el segundo tipo de personas. Estas son las que tienen un espíritu fariseico. Están convencidos también de que venir aquí y estar aquí, incluso servir aquí, es bueno. Pero estos son los que oran y le dan gracias a Dios porque no son como los demás.
cometen el error de pensar que agradan a Dios o que Dios se agrade de ellos porque tienen una larga lista interminable de reglas y regulaciones que según ellos los hace suficientemente buenos para con Dios. Y sepa usted que el hombre no se puede justificar para con Dios. No hay nada que usted o yo podamos producir para que Dios nos mire con ojos de misericordia. No. El hombre es incapaz de poder hacer algo para salvarse a sí mismo. Lo mejor de él son trapos de inmundicia y estamos podridos de la planta de nuestros pies hasta nuestra mollera, dice la Biblia. Y es por su gracia inefable que Él nos salvó y nos llamó a su reino de la luz. Estos vienen acá, vienen y critican la alabanza, critican a los que predicamos, la manera de vestir de algunas personas. Decía el pastor Chuy, yo no puedo ponerme afuera y decirle, mujer, ¿cuánto tiempo tiene usted de venir aquí? No, pues 1 año, usted no puede entrar así. No. Esperamos que el Espíritu Santo de Dios redarguya en cada corazón y le diga la manera correcta que usted debe de vestir. Porque es ese trabajo del Espíritu Santo, no es trabajo del pastor Chuy ni de ningún pastor de esta congregación. Si el Espíritu Santo de Dios no lo ha cambiado, menos lo vamos a cambiar nosotros, o la vamos a cambiar nosotros. Todo les parece mal, critican cada actividad, incluso muchas cosas les parecen del mundo y consecuentemente viven vidas vacías, áridas, secas, estériles, con poco o con nada de fruto porque no hay vitalidad en ellos. A estos en realidad le faltan las cosas que son más importantes para Dios. Buscarle, exaltarle con todo su corazón contrito y humillado. No como esos fariseos que son insensibles, arrogantes, orgullosos de su pedigrí, de su preparación, de su alta alcurnia, de su clase social o su profesión o su ministerio, sus contactos. Pagados de sí mismos, con quien difícilmente alguien puede tratar o siquiera saludar o amistad. ¿Los conoce? Yo sí. Como estos líderes religiosos tienen una larga lista hecha por el hombre de regulaciones que piensan que le agradan a Dios, pero si se perdieron la importancia de hacer las obras de necesidad y de misericordia en el día de reposo y cada día de sus vidas. Y la pregunta es, ¿de cuál tipo de personas, de estas dos personas es usted? ¿De cuál tipo de estas personas es usted? Yo solamente puedo ver lo que ven mis ojos, pero el ojo de Dios todo lo ve y todo lo escudriña. Él conoce lo profundo de nuestro corazón, conoce las intenciones del corazón, discierne los pensamientos y sabe por qué está usted aquí y qué es lo que viene a buscar. Y no lo podemos engañar. ¿De cuál de estos dos tipos de personas es usted? Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Dios, o que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas. A Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, quiere decir con tu ser entero. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre
es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y hay cristianos que vienen los domingos o los jueves solamente a tratar de limpiarse, y es como que si quisieran echarse colonia sobre el pecado que apesta. Y la palabra que dice: el que esté limpio, límpiese más todavía, les parece extraña, rara, porque no la pueden comprender. El caminar rectamente delante de Dios es una decisión que con la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr. El pecado, lo que ofende a Dios, siempre va a afectar nuestra vida, nuestro ser y a quienes más amamos. El obedecer a Dios siempre, por el contrario, traerá bendición y gozo y paz inefable y llena de gloria. Espero que usted sepa que nuestro Dios está en el negocio de la restauración todavía. Le recuerdo, Dios restauró a Job todo lo que tenía y lo bendijo doblemente de todo lo que perdió, dice Job 42:10. El Salmo 23, del 1 al 3, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. La versión antigua, o otra de las versiones, dice: restaura mi alma. Jesús restauró a Pedro después de que éste le negó 3 veces. Dice Juan 21, del 15 al 17. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, de segundas, de terceras oportunidades. Y dice su palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué milagro necesita usted? ¿Físico? ¿Espiritual? ¿Emocional? ¿Económico? Él está aquí para restaurarnos. Y se complace en bendecir a su pueblo cuando su pueblo se humilla y le busca con necesidad, con desesperación, con ahínco, sabiendo que los tiempos son malos y que el amor de muchos se enfriará y que solamente la llenura del Espíritu Santo es la que nos permite vivir la vida de Dios. Si usted pretende vivir la vida de Dios en su carne, usted va a fracasar rotundamente. La vida de Dios se vive con Cristo en mí, es la esperanza de gloria. Y Él quiere llenarle nuevamente, Él quiere saciarle, quiere sanarle. Independientemente de lo que sea su necesidad, su poder es más grande que todas las cosas. Póngase de pie, por favor. Si su necesidad es física, levante sus manos. Si su necesidad es emocional, levante su mano. Aquí hay matrimonios que tal vez estén muertos o agonizando, pero Él está en el negocio de la restauración y no va a cesar hasta que venga por nosotros. Si esta es su condición, también levante su mano. Cualquiera que sea su necesidad, Él está aquí para restaurarnos. No tiene que continuar viviendo así. Es como aquel hombre que maldice la oscuridad, pero no se atreve a estirar su mano para prender el apagador. Teniendo a su disposición tanta bondad, tanta gracia, tanto poder. Señor, gracias por tu palabra. Mira las manos levantadas en este lugar. Mira la necesidad del corazón. Escucha la
plegaria de tus hijos en este lugar y restaura. Ven como fuego que quema y restaura el corazón, restaura la vida, restaura los matrimonios, restaura las relaciones rotas y levanta a cada uno de los que necesitan conforme a su necesidad. Cante conmigo. Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Sí, Señor, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Te necesito, Señor, como Ya el no aire quiero, que respiras. ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Dile una vez más, ven, ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Y ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Dile como fuego que quema, como aceite que sana, como vino embriágame, como agua que sacia, como fuego que quema, como aceite que sana, como vino embriágame, como agua. Dile como fuego que quema, como aceite que sana, como vino embriágame, como agua que sacia. Dile, ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Dile como fuego que quema, como aceite que sana, como vino embriágame, como agua que sacia, otra vez, como fuego que quema, como aceite que sana, como vino embriágame, como agua que sacia. Gracias, Señor. Gracias por tu restauración, porque eres fiel a tus promesas. Y en este día tú has levantado y tú has sanado el corazón de muchos. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu poder. Y hemos de darte siempre la honra y la gloria que solamente tú mereces, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Sanador y
nuestro Rey que viene otra vez por nosotros. Denle un aplauso al Señor. Que Dios le bendiga.